Reporte 100. ¿Qué participación tuvo Sonora, tuvo Hermosillo en la Revolución Mexicana? Está con nosotros Ignacio Lagarda, cronista municipal. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Y qué participación tuvo Hermosillo y Sonora, Ignacio, en la Revolución Mexicana? Porque hoy es el día de la Revolución Mexicana. Sí, es el día en que Madero anunció y convocó a iniciar la Revolución Mexicana. El inicio, exactamente. Y no empezó este día precisamente. Pues la participación de Sonora fue preponderante. No quiero ser exagerado ni vanidoso como sonorense, pero los revolucionarios sonorenses en 1913, porque hubo tres etapas de la revolución. En la primera, la maderista, no participaron. En la segunda sí participaron, y en la tercera, cuando ya Venustiano Carranza asesina a Madero, participaron preponderantemente. Se aliaron con Venustiano Carranza, que vino a Hermosillo el 13 de septiembre de 1913 a apoyarse con los sonorenses. Estuvo aquí y desde aquí lanzó su comunicado a la nación de la revolución para restablecer la Constitución, la revolución constitucionalista. Y Obregón, Calles y todos estos revolucionarios, solamente conocemos a 3 que llegaron al presidente, pero hubo muchos, encabezados militarmente por Obregón, salieron con el ejército del noroeste aquí, se formaron y se fueron por toda la costa del Pacífico, ganando todas las batallas, invictos hasta llegar a Teyolucan, en la entrada norte de la Ciudad de México, y ahí hicieron firmar el armisticio de rendición del ejército huertista, y Huerta salió del país. Bueno, pues ellos fueron los primeros que llegaron a Ciudad de México, los que ganaron, los vencieron. Claro que por otros lados estaba Villa, estaba Pablo González, estaba Zapata en el sur, pero quienes llegaron triunfantes a México fue Obregón y su gente. Y de ahí pues ya se puso en el poder Carranza, y después Carranza, y ahí pues digamos que terminó la Revolución Mexicana. Pero no, siguió después la revolución interna, la guerra interna entre ellos, los sonorenses, y el propio Venustiano Carranza, a quien vencieron y ejecutaron en 1920, y a partir de entonces tomaron el poder político y lo ejercieron directa o indirectamente hasta 1936, cuando Lázaro Cárdenas expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Ese es el resumen del triunfo de los sonorenses en la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana se citaba hasta que llegó Fox a la presidencia, Ignacio. Esa es otra historia, que después de que gobernaron los sonorenses, que Obregón y Calles y Rodríguez, que fueron los que crearon las instituciones en el país, porque sí, el país estaba devastado, había que reconstruirlo, reconstruyeron el país, crearon las instituciones, y entre otras razones crearon otra institución que es elemental y fundamental en cualquier país, que crear un partido político. Estoy hablando de aquellos años, no de este año. Un partido político que ejerció el poder hasta el año 2000, cuando ya se descompuso. No tiene nada que ver ese partido del 2000 con el partido que crearon ellos en aquellos tiempos. El Partido Nacional Revolucionario. Sí, y luego tuvo otro nombre, y luego tuvo Partido Revolucionario Institucional. Cárdenas le cambia a Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y luego ya PRI. No, fue? Nació el 28, y sí, creo que Cárdenas ya compitió con el siguiente partido. Sí. Y le fueron cambiando de nombre 2 veces hasta ser el PRI, que gobernó este país hasta el año 2000, pero ese PRI no tenía nada que ver, ni tuvo nada que ver con los abuelos, que eran Obregón y Calles, sobre todo Calles. Sí. Porfirio Díaz, sus restos todavía están en Francia. Hubo un diputado de Morena, justamente por Oaxaca, diputado de Oaxaca hace un par de meses, que propuso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, no prosperó aparentemente, para repatriar los restos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al inicio de la revolución, cuando él se fue, pues era el hombre más odiado y repudiado del país, que si nos ponemos a evaluarlo de manera fría, pues no fue un mal presidente en términos administrativos y de desarrollo y demás, pero fue un dictador por muchos años, con mucha violencia también, y fue derrocado. Pero
no fue un dictador sacado a balazos como suelen salir los dictadores de los países. Él dijo, y yo hasta aquí llegué, ahí los dejo, despertaron al tigre y ahora ustedes lo lidian. Y se fue en paz y se quedó en París, allá está. Y fue por muchos años. Los tiempos han cambiado, ya estamos en otra generación, en otro mundo, y traerlo o no traerlo, pues no sé si históricamente tenga impacto, tenga algo. Yo creo que el 70% de la generación de hoy, jóvenes, ya ni saben quién es, no lo conocen, pero yo no sé si sea trascendente o intrascendente traer los restos a México. Hay un documental en HBO sobre Porfirio Díaz, no recuerdo si en HBO, pero habla sobre justamente la familia, los descendientes de Porfirio Díaz, que piden la repatriación de los restos de don Porfirio Díaz. Y bueno, pues están a la espera de que haya algún momento ahí. Un diputado de Oaxaca lo propuso, pero no hay para cuándo vayan a repatriar los restos de Porfirio Díaz. Yo nunca he escuchado oficialmente que hayan pedido oficialmente que traigan los restos, pero pues históricamente eso no es irrelevante. Es irrelevante. Sí. Es como traer los restos de Batista a Cuba o cualquier otro dictador que esté fuera. ¿Y los restos de los revolucionarios sonorenses dónde están, Ignacio? Los más importantes están al pie del Monumento a la Revolución. Sí. Los más importantes. Como están los más importantes de la Independencia, abajo del Argen de la Independencia. Y los demás están repartidos en panteones familiares, sobre todo el Panteón de Dolores, los que nos llevan en México. Obregón está en Guatabampo, por ejemplo. Él no está en la Revolución, en el monumento. Entonces, ese es el símbolo de las revoluciones, ese monumento en la Ciudad de México, muy bonito, por cierto, y ahí están los principales. Revolucionarios que terminaron siendo muy ricos. No necesariamente. ¿No? Se ha investigado, no necesariamente, se ha investigado mucho las fortunas y esto de los revolucionarios documentalmente, y no hay una casta de revolucionarios que hoy en día todos días se mantengan como millonarios. Sí. Sí, tomaron el poder, vivieron bien, hicieron casas enormes y majestuosas en la Ciudad de México, y pues la familia Calles no se conoce que sea rica, no se conoce que los Obregón hayan terminado multimillonarios. Ya hay otros multimillonarios en el país. Pero ahí fueron bronca de los nietos y bisnietos, ¿no? Bueno, pues lo que haya sido, pero no todos terminaron así millonarios, de ningún tipo. Los de la Huerta, pues terminaron, están pobres. Sí. Y muchos otros. Todo eso ya duró un tiempo nomás. Sí. Y se acabó. No generaron personajes. Los revolucionarios no generaron personajes públicos de gran calado en el país. Sí, como dice López Obrador, la cuarta transformación, la primera, la segunda y la tercera, según López Obrador, la tercera es la Revolución Mexicana. No, la tercera es la de Lázaro Cárdenas, ¿no? La expropiación. La primera fue la independencia. La independencia. Luego. La segunda, la reforma. La de Benito Juárez, sí. La tercera, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Es muy cierto. Y la cuarta se supone que en esta, pero quiero hacer mi observación. Si esta hubiera hecho la transformación que hicieron Obregón y Calles como presidentes, pues otro gallo nos estuviera cantando. Pero pues ya se está formando un partido muy parecido al PRI, ¿no? Pues es que por eso digo, está haciéndose lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Luego van a aparecer las mansiones, como aparecieron cuando la Revolución, en Polanco y en esas colonias, en el Condesa. Sí. Pero lo que no está haciendo es lo que hicieron Álvaro Obregón y Calles, en transformar el país, transformar las instituciones, sin polarizar unos porfiristas y otros. Aunque él se siente más identificado con Benito Juárez y con Lázaro Cárdenas. Con Madero y con Cárdenas, ¿no? No, más con Cárdenas. Con Cárdenas. Como presidente, porque Madero ni siquiera ejerció la presidencia, ¿no? Cárdenas ejerció una primera etapa, una segunda etapa de esta transformación que te digo que hicieron Obregón y Calles. Y como Juárez, pues cualquiera se identifica con Juárez, yo también, patriota. Y también hay otros presidentes hubo en el periodo priista, como Ruiz Cortines, que esos sí eran austeros. Sí. Esos sí usaban zapatos de 200 pesos. Ruiz Cortines, López Mateos fue buen presidente, parecido, pero Ruiz Cortines es el otro ejemplo después de Lázaro Cárdenas.
pues interesantes reflexiones. Ignacio Lagarda, cronista municipal, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta luego. Reporte 100.